Tenemos 4 remolcadores que están empujando cada uno con una fuerza de 5 kilolibras a un transatlántico para acomodarlo en el puerto. Hay que obtener un sistema fuerza par equivalente en el punto O. Bueno, hay diferentes maneras de resolverlo. En primer lugar, vamos a identificar las fuerzas que están generando estos remolcadores sobre el barco, que serían estas, ¿sí? Están empujando, por lo tanto estarían orientadas en la dirección del eje de cada uno de estos remolcadores, y vamos a llamarles las fuerzas F1, F2, etcétera, F3 y F4. Pintamos unos ejes de referencia arbitrariamente donde queramos, aquí los pintamos con el origen en el extremo del barco, y caracterizamos las fuerzas pintadas, las fuerzas de los remolcadores. Se ve que F1 pues tendría una componente en X igual a 5 kilolibras. Notemos que la magnitud de cada una de las fuerzas es 5 kilolibras, porque es la fuerza que ejerce cada remolcador. Entonces, la componente en X de F1 sería 5 kilolibras por el coseno de 60 grados. Y la componente en Y sería 5 kilolibras por el seno de 60 grados. Desde luego con signo menos, porque va hacia abajo. En el caso de F2, la componente en X sería, esto es un triángulo 3, 4, 5, es decir, 0.6, 0.81. Y lo que tendríamos es que la componente en X sería 0.6 por 5 y la componente en Y sería menos 0.8 por 5. La fuerza F3 tiene una sola componente en Y, que es menos 5 kilolibras, su magnitud total, y la fuerza F4 serían 5 kilolibras por el coseno de 45 en la dirección X y 5 kilolibras por el seno de 45 en la dirección Y. Si nosotros simplificamos, lo que obtenemos son los valores ya numéricos de F1, F2 y F3 y F4. Sumándolos componente a componente, pues obtenemos la fuerza resultante, que es la que está pintada ahora en amarillo. Vamos a acomodar estas fuerzas y la fuerza resultante aquí arriba para poder seguir con el problema. Entonces ya hemos localizado cómo son cada una de las fuerzas de los remolcadores y cuál es la fuerza resultante. Ahora vamos a obtener cuánto vale el momento total con respecto al punto O. Y lo que hacemos es pues el procedimiento que conocemos, donde, por ejemplo, la fuerza F1, ponemos el vector que une al punto donde queremos calcular el momento con cualquier punto de la línea de acción de F1, este sería R1, y vemos cuánto vale. Bueno, R1 sería menos 90 pies y más 50 pies J, y aquí está pintado. Para la fuerza 2 tenemos este R2 que une al punto O con la línea de acción de F2 y tendríamos 100 pies I más 70 pies J. 50 pies es la distancia del eje del barco a este punto y 70 pies es a este lado del barco. Entonces tendríamos que R2 es 100I más 70J. R3 sería un vector que une al punto O, donde estamos calculando el momento, con cualquier punto de la línea de acción de F3. Podríamos haber seleccionado este punto que estoy indicando, pero pues es mucho más simple elegir este punto. Entonces R3 sería 400I, esta es la distancia de aquí hasta acá, más 0J. Y finalmente R4 tendríamos 300I menos 70J. Entonces ya tenemos R1, R2, R3 y R4 y tenemos F1, F2, F3 y F4. Por lo tanto, podemos calcular cuánto vale el momento total con respecto al punto O, que sería la contribución de cada una de las fuerzas, ¿sí? R1 por F1, más R2 por F2, más R3 por F3, más R4 por F4. Si hacemos estas operaciones nos da que R1 por F1 son 265K, R2 por F2 son menos 610K, R3 por F3 es menos 2000K y R4 por F4 es 1308K. Todo ello en kilolibras por pie. Y por lo tanto, M0 nos da menos 1037, que sería la suma de todo esto.
Reacomodamos lo que tenemos aquí para mayor simplicidad y nos piden el sistema fuerza par equivalente en el punto O. Bueno, este sería el sistema fuerza par equivalente, ¿sí? Que gráficamente lo podemos expresar así, ¿sí? Tenemos que la resultante es 9 horizontal y 9 vertical con signo menos, digamos 9.04 en la dirección X y menos 9.8 en la dirección y un momento de menos 1037K, que sería el signo menos corresponde a un sentido contrario, perdón, de las manecillas del reloj en un sistema coordenado X. ¿Qué sucede? Otro ejemplo sería si queremos obtener el punto en el casco donde debería de actuar un único remolcador más potente para generar el mismo efecto. Es decir, de nuevo, la primera parte del ejemplo era obtener cuánto vale una fuerza y un par equivalentes en el punto O. La segunda parte es obtener el punto donde tenemos que aplicar una única fuerza para no tener que aplicar un momento o un par. Entonces, bueno, recuperando el resultado del caso anterior, del inciso anterior, tenemos una fuerza con un momento. Lo que necesitamos saber es dónde podemos reubicar esta fuerza para que no tengamos que aplicar un momento y sea equivalente al sistema de fuerzas de los remolcadores, es decir, a este sistema que tenemos aquí, el cual es equivalente al de los remolcadores. Entonces tenemos esta fuerza y para que sea equivalente a este sistema aplicado en el punto O, pues el momento que genera la F resultante con respecto al punto O debe de coincidir con este. Entonces sabemos que este remolcador tiene que aplicar la fuerza en este punto del casco, ¿sí? Que no sabemos a qué distancia está, entonces vamos a suponer que esto es la distancia X del punto O. El vector R que une al punto O con esta línea de acción que desconocemos exactamente dónde está, sería X por Y más 70 pies por J. Este es el vector R. Y desde luego, el momento que genera esta fuerza con respecto al punto O sería RR por, o producto vectorial, por FRS. El momento con respecto al punto O debe de ser menos 1037 y RR es esto de acá, FRS es esto de acá, igualamos, despejamos, etcétera, y obtenemos que X es igual a 41.2 pies.